Los humanos somos lo que sentimos, no un nombre y no un apellido. El arte justo se encarga de hacernos sentir emociones inesperadas de muchas diferentes maneras, y hoy profundizo en ellas a través de entender el camino de Janine Ruibal, una artista mexicana, un camino hacia encontrar su propia voz. Platicando con ella me quedó muy claro el significado de la frase de Thomas Merton. El arte nos permite encontrarnos y perdernos al mismo tiempo. Bienvenidos a Rompiendo el Molde. Bienvenidos a una nueva edición de Rompiendo el Molde, un programa en el que platicamos sobre cómo pensar diferente, qué cosas hay ahí en el mundo de negocios, del arte. Hoy nos toca, va a estar muy interesante, estoy muy emocionado de que nos acompañe el día de hoy, una amiga mía que también fue mi roomie hace muchísimo tiempo, de Hermosillo ella, que se dedica pues al arte. Y bueno, vamos a estar platicando sobre cómo se innova, cómo ha ido cambiando ese escenario, y para eso pues tenemos aquí a Janine Ruibal, la Nini. ¿Cómo estás, Janine? Bienvenida. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Me da mucho gusto estar aquí. Encantado de que estés acá, de verdad que son muchos años de conocernos y de verdad que estaba yo esperando que pudiéramos tener este espacio contigo, con la Pau, con otros que hoy grabamos y bueno, vamos a disfrutar mucho esto tomando la perspectiva del artista, que yo creo que es algo muy diferente para lo que pues el mundo entero suele experimentar, ¿no? Como una vida distinta. Entonces, antes de que nos metamos a todo eso y que vamos a llegar desde qué es el arte hasta qué son los NFTs y qué has hecho ahí, platícanos, por favor, 3 cosas que debemos saber para conocer a Janine Ruibal. 3 cosas que deben saber de mí. Ok. Sí, para mí el arte no solo es un trabajo, es mi identidad. No sé si está bien o está mal. ¿Qué más? También soy muy fan del diseño en general, diseño de modas, diseño de interiores. Todo lo estético. Sí, y cocino muy bien. Y cocinas muy bien. Buenísimo, Nini. Oye, y entonces, en tu vida hoy en día, te dedicas al arte, específicamente has pintado mucho tiempo. Platicábamos esto de, ¿cómo decirte? Si pintora, pero no nos gustaba. ¿Cómo se dice esto? ¿Artista que pinta? Te digo, ¿qué es lo correcto? Pues no hay un término correcto. ¿Artista y ya? Pero, es que hoy en día la mayoría de los artistas ya somos multidisciplinarios, ya no nomás nos quedamos en una sola disciplina. Entonces sí soy pintora principalmente, pero también hago ilustración, tradicional y digital, y pues todo lo creativo que se me atraviesa, lo que me inviten, de que diseño de modas o diseño de interiores, a todo le digo que sí. Y ahorita ya me estoy pasando más a arte, objeto y escultura, y ya estoy haciendo también de que modelado 3D y un poquito de animación, entonces... ¿Y eso, cómo es que llegas después ya a estar haciendo estos otros procesos de escultura también? O sea, ¿cómo es que nace? Porque también igual y eso como que es difícil para mí entenderlo de cómo se va extendiendo, o sea, y te da el gusanito y te arrancas. Sí, como que nada más dices, ay, o sea, me da curiosidad, quiero experimentar con esto o quiero hacer aquello, y ahorita estoy trabajando en un proyecto secreto que luego les voy a mostrar. Órale. Pero también fue así como de que, ay, güey, nadie está usando este medio para hacer arte contemporáneo. Y me puse a hacer research y dije, a ver, alguien debe estar usando este medio, esta técnica, estos materiales para hacer arte contemporáneo. Y me puse a ver y pues la verdad es que no encontré nada y dije, no, entonces vamos a hacer algo con esto. Y estoy colaborando con unos artesanos de Sonora, y está divertido, ahí va. Buenísimo. Poquito. Te quería preguntar, justamente hemos dicho arte varias veces, pero yo busqué la definición de arte, así en Wikipedia, en internet, y me pareció tan así como que dije, a ver, eso no es arte, ¿no? Y la traigo aquí y la voy a leer. A ver, léela. Actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones y en general una visión del mundo a través de diversos recursos como los plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales y mixtos. Es lo más cercano que vas a encontrar una definición de arte, porque como dije en el podcast de Con los pies en la tierra, pues que también me hizo la misma pregunta y dije,
día 1 en la escuela de arte es estar debatiendo qué es y nunca, o sea, hasta la fecha nadie se pone de acuerdo, porque es algo tan evolutivo, tan cambiante. Y fuera de eso... Y luego también es que la tratan de poner una cajita y dicen, esto es el arte, pero luego llega algún artista disruptor y hace lo opuesto a eso. O sea, pues se dice, por fines estéticos, y es de que no, o sea, hay gente, o sea, llegaron los dadaístas y dijeron, vamos a hacer algo antiestético y vamos a algo bien feo y bien decorativo para hacer una disrupción y para toda la gente rica de sociedad les dé un infarto. Entonces ya ese antiarte, pues pum, se convirtió en arte también, y es lo que vemos de repente en los museos. Entonces siempre está, o sea, nunca se va a llegar a una definición concreta de qué es el arte. Es que fíjate que estaba yo también como pensando y viendo esa definición, pues yo hago mis TikToks también, ¿no? Y hay un proceso creativo. Entonces me quedé a ver, ¿dónde está la línea entre un proceso creativo, que también hay un proceso creativo cuando eres consultor de negocios? Sí. ¿Y dónde se convierte en arte? ¿Dónde se convierte en arte un TikTok, por ejemplo? Sí, es que por eso es tan complicado de definir, porque tú dices, o sea, tú vas a un restaurante con un par de estrellas Michelin y dices, esto es arte, pero dices, ¿dónde está la línea de la comida que es arte y la comida que no es arte? O sea, es una escala de grises, es gradual, no hay una línea de que esto sí, esto no. Siempre es como, esto podría ser, pero no estoy... O sea, hay cosas que dices, está muy claro que esto es arte, está muy claro que esto no es arte, pero hay cosas que dices, es que esto podría ser, no podría ser. Entonces eso es lo complicado, pues. Sí, claro. Y luego... Sí, ya se me olvidó qué iba a decir. Bueno. Pero sí, es algo muy... es muy complicado definir qué es arte. Bueno, entonces me quedo con la duda de si mis TikToks son arte o no son arte. Entonces no pasa nada. Yo así sí diría que sí, aunque sí son muy creativos, no son arte. No lo son. No, sorry. Por ejemplo, los que ponen las fotos así que están súper cool y que lo ponen... Sí, es que, a ver, creo que necesitamos de momento más tiempo darle una pensada de por qué, o sea, qué es lo que hace un TikTok que sea, porque sí hay TikToks que yo sí consideraría arte. Y otros no, pero creo que porque el tuyo es más bien como es algo informativo. No sí. Pero creo que lo divide es que unos son informativos y otros son como que crea una idea más no de la nada, porque nadie crea nada de la nada, pero no sé, encontrar una manera muy única de hacer pensar a la gente o hacer sentir a la gente. Ahí está, ya me vas diciendo tu definición de arte, ¿eh? Pues sí, hacer sentir algo, levantar algo, una cuestión, algo. Sí. Y bueno, antes de pasar como al día a día de un artista, quisiera preguntarte, ¿qué es lo que más te atrae a ti o más te gusta, más te marca? Si es el artista o el arte que crea. O sea, de lo que tú eres más fan, por ejemplo. ¿Quién te llama más? ¿Qué te llama más? ¿La obra de, no sé, tu artista favorito o es el personaje? Definitivamente la obra. Ok. Porque sí, soy muy, muy fan de obra de alguien, ya sea de películas, de música y todo, y no sé nada de la vida de la persona. Ha habido muy pocos artistas que soy fan que también sé algo de sus vidas, como David Bowie. Creo que es el único artista que he leído su biografía. O sea, sí, bien. Y también luego, por el otro lado, hay otros que admiro mucho su obra, pero que son una mierda de persona. Y sí, la verdad, yo soy muy fan, por ejemplo, mis celebridades favoritas como David Bowie o Prince, Alan Rickman, Carl Sagan, no sé, son gente que también eran genios, pero también eran muy buena onda, o sea, que eran buenas personas. Sumaban, aportaban a la sociedad. Sí. Muy cañón. Entonces, pero sí, definitivamente para mí va por delante la obra, y siempre está esta discusión de separar la obra del artista y que dices, no, puedo disfrutar de la obra de este artista aunque sea un hijo de la fregada, y digo, sí, pero hay límites.
O sea, digo, ok, hay pintores que son unos malhumorados, groseros, que son unas divas, y que digo, ugh, qué hueva que sean así, pero sigo disfrutando la obra. Pero luego ya cuando cruzan la línea a es un pedófilo, o es un abusador, o ya es de que hacen crímenes, digo, ahí no me siento bien separando la obra del artista. Sí, estuvo muy cañones. Sí, o sea, sí, hay muchos artistas que digo, ugh, qué enfadoso, pero voy a seguir oyendo su música. Y luego está de que Woody Allen, que digo, ya no puedo ver una película de él. Después de todo lo que sé, es de, no estoy cómoda viendo una película de él. Ok. Oye, y de diferentes expresiones artísticas también, ahí estaba pensando, o sea, a lo largo de toda la plática, sacarte algunas y que me cuentes como tu favorito. Ok, y vamos a empezar con, yo creo que una que se me hizo muy difícil a mí, pensar la respuesta fue danza. ¿Qué tipo de danza es tu favorita, Janine? Está muy difícil. Está muy raro, ¿no? Es que yo no sé nada de danza, la verdad. Yo tampoco. O sea, he ido a eventos de danza que he disfrutado mucho, pero creo que no consumo lo suficiente de ese medio para tener una opinión. Mira, yo terminé bajando así como un tema como de diferentes tipos de, ¿no? Porque luego dije, a ver, danza, ballet. Ajá. Y luego ya me fui al tango y tal. Pues mira, yo me voy a ir por el algoritmo de TikTok. ¿Qué me avienta más mi algoritmo de TikTok? ¿Qué te avienta? Danza de hip hop. ¡Órale! Entonces, aunque yo no diga que es mi favorita, el algoritmo te conoce mejor que tú. Entonces, es cierto, eso. El algoritmo sabe que si me pone un video de baile de hip hop, me voy a quedar viéndolo. Fíjate que también justo en pensando en esta pregunta, me quedé tripeando esta parte de cuál es lo que a mí más me llama la atención del arte. Siendo que a mí me encanta todo el tema de performance. O sea, me gusta ir al teatro, me gusta incluso ver, bueno, una orquesta en vivo, conciertos de heavy metal, todo eso siempre me ha gustado, ¿no? Sí. Bueno, hasta acompañar a mi hermana cuando veía a los Backstreet Boys, siendo que yo era ultra heavy metalero. Todo eso me llama la atención, el performance. Y pensando en la danza, dije, a mí el que me llama la atención es el tango. ¿Por qué? Por la película de Perfume de Mujer, cuando se echa el baile de Al Pacino, el ciego, con esta chava que está ahí triste esperando al novio que resulta como un patanazo. Me acuerdo. Y ahí como que mezclé como de estas expresiones artísticas que, así como las empresas que cuando se juntan innovaciones de diferentes formas se hace así algo muy cañón. Igual ahí en el cine se junta el tango con o sea, ¿sabes? Se junta mucho con la música y crea algo que a mí me ha marcado tanto, que esa también es una de mis películas favoritas. Sí, me acuerdo. Y pues sí, como te genera una reacción emocional, creaste un attachment a ese momento, esa escena, esa película. Entonces, pues sí, ya ves el tango y te lleva ahí, a esa emoción que sentiste cuando la viste por primera vez. Con Donna. Entonces sí, es muy natural que se convierta en tu danza favorita y creo que en general en el arte nuestras cosas favoritas son a las que les ponemos attachment emocional. Ok. Que yo digo, sé que esto no es tan bueno, sé que esto no es lo mejor, pero es lo que más me mueve. Y a lo mejor fue por el momento de mi vida en el que estaba, o porque me ayudó en un momento muy difícil, o porque me da un confort de la infancia. Entonces al final eso es el arte, es generar attachments emocionales. Muy cierto. Oye, ahorita que ya sacaba ahí un ejemplo de una película, ¿qué películas hoy? Es muy difícil decir la que más te gusta, para mí es imposible, pero digamos un top 3, por ejemplo, de alguna que se te ocurra. Top 3. Yo soy muy, muy fan de la ciencia ficción y la fantasía. Okay. Porque sí, de niña eran las cosas que más me movía, que más que me explotaba la cabeza. Entonces, sí, mis favoritas son, yo diría que El Retorno del Rey, El Señor de los Anillos, las de Blade Runner, las dos, las de Matrix también, porque me acuerdo de estar niña y verla y era de que, ¡wow! Sí. Sí, ciencia ficción y fantasía me mueven bien cabrón y como que me inspiran, no sé, me hacen sentir cosas que otros géneros no me han hecho sentir. Ok.
Y Cinema Paradiso, también lo voy a poner en la lista, porque cuando quiero llorar así bien duro, pongo esa película. Y no es porque esté triste, es más como que tiene momentos tan hermosos, me mueve mucho. No sé, algo adentro de mí se mueve, y en la última escena de la película de que me suelto llorando, nada más de lo como que me conmueve demasiado. Ya. No, eso es padrísimo, ¿no? También alguna película que te conmueva. Sí. A ver, ya cerrando el paréntesis y continuando con tu vida. Cuando empezabas, me decías que ya entraste a trabajar para pues, sacar ahí la cuenta, ir entrando poco a poco al mundo del arte, ir encontrando tu propia voz, sí, que es algo complicado. Entonces, ahí, ¿cómo es que se va armando este camino que te va llevando hasta pues, ya vender tu primera obra, por ejemplo? O sea, ¿y cuál es esa experiencia? ¿Qué te recuerda? ¿Cómo es? Pues digo, la primera obra que yo tengo memoria que vendí fue en primero de primaria. Ah, bueno. Hice un dibujito de una iglesia, así como redonda, con unas crayolas. Y una amiga me la compró por 3 pesos o 4 pesos, algo así. Y yo de que, wow, I'm rich. Como que esa fue la primera vez que recuerdo haber vendido una pieza mía. Ok. Y luego en la clase de pintura, todos los años hacíamos una exposición ahí en el patio y las vendía así como de que a 30 pesos, 40 pesos, y me hacía de mis 500 pesitos porque iban mis abuelas y mis tías y me compraban piececitas. Y me acuerdo, para mí fue muy big deal, así que había hecho una acuarela, ya a mis 10 años había hecho una acuarela de la catedral de Hermosillo, y se le ha echado un montón de ganas, y yo, o sea, de que wow, no puedo creer que haya hecho esta pieza, y la puse de que a 500 pesos, y me la compró mi tía Karim, que es mi madrina, y yo fue, oh. O sea, fue un sentido de triunfo, de logro, de que wow. Luego cuando me fui al Instituto de Arte de Chicago, pues ahí estuve pintando proyectos más grandes, tenía 16 años y me acuerdo que mi proyecto final fue una pieza de 3 metros de alto, un caballo en óleo, pero estaba inspirada en Guernica de Picasso. Entre otras piezas, pero mi inspiración principal en paleta de color, temática y así fue Guernica. Entonces es un poquito fuerte, scary, y el caballo tiene una cara así como de que muy asustado y los ojos así salidos de terror. Ajá. Me acuerdo que la expuse ahí, la desmonté, la mandé a México por FedEx enrollada y me la compró mi tía María, que es vecina de mis papás. Y ella... Y me acuerdo que se la vendía a 4,000 pesos. El caballo de 3 metros. Ajá. Y fue pues para ella la ganga más grande del universo. Ajá. Pero para mí era de que, wow, es un montón de dinero. Sí. Y hasta la fecha la tiene en su sala. Y hasta la fecha la veo y digo, güey, sí me la rifé. Sí me quedó bien fregón. Y se ve muy chingón en la sala. Y además es una casa, mi tía María tiene muy buen gusto. Es una casa así como estilo Barragán, mexicana. Tiene mucho arte padrísimo. Entonces está ahí como muy prominente. Y digo, sí se ve una muy buena ganga. Porque ya no cobro eso ni por un dibujito así, por un trabajito de ilustración. Oye, ¿y cómo es que defines el qué vas a hacer? Luego ya que te lo compren o no. Ajá. O sea, ¿de dónde viene? ¿Me está pidiendo el mercado esto o yo quiero esto? ¿Cómo es ese proceso? Antes me iba más antes de encontrar mi voz y también que tenía más necesidad y que no tenía nombre, me iba más por las tendencias y por lo que el mercado veía que estaba más de moda y el mercado. Pero también por eso no se sentía sincero y no se sentía yo, no estaba diciendo nada original. Pero pues luego ya llegué a un punto donde ya entre más me valía más eso, las tendencias y como que más iba encontrando videos y había veces donde vendía más, donde vendía menos, donde estaba haciendo yo mi trabajo, pero luego estaba haciendo por el otro lado chamba más comercial, que no andaba que no me representaba, pero pues lo sigues haciendo porque pues es dinero, es trabajo. Pero sí, entre más
o sea, entre más cómoda estoy conmigo misma, entre más me conozco, entre más maduro, mi obra también va reflejándolo eso. Y como que a lo mejor no es tan comercial, tan popular, pero a la gente que le habla mi obra, pues sí, conectan. Y es la gente que me compra, la gente que conecta emocionalmente con eso. ¿Y qué es lo que te gusta pintar? Pues, creo que, o sea... O lo que más has pintado, por ejemplo. Por ejemplo, cuando tú y yo vivíamos juntos, o sea, sí pintaba mucho rollo que hasta la fecha está muy presente en mi obra de dualidad. Todo, como que, pero estaba yo como en conflicto con mi propia dualidad. Okay. Con dos partes de mí que creía que no podían existir juntas. Que tenía que escoger, o soy esto o soy aquello. O que tengo que abandonar esta parte de mí para crecer. Entonces sí era algo muy comercial y muy sencillo, pero siempre estaba ahí presente la dualidad. Y luego también un maestro me había dado un consejo que me hizo mal, porque me dijo los pintores, pero, o sea, porque no le había entendido bien su consejo y por eso me hizo mal, porque lo malinterpreté. Pero me dijo, los pintores como que principiantes hablan de uno mismo y los ya pues los grandes o los profesionales o los que trascienden hablan de algo fuera de sí mismos, hablan del mundo. Uh-huh. Entonces yo me traté de saltar el primer paso de hablar de mí y nada más hablar de cosas del mundo. Uh-huh. Pero una morrita sin experiencia, tratando de hablar de temas que no había vivido ella. Entonces por eso no se sentía sincero y no sentía yo. Y luego pues, ¿sabes? Me dio enfermedad de Lyme. Me picó una garrapata y me tuvo postrada en cama, caminando con bastón. Fue una época muy dura y también pues emocionalmente, porque ya no podía pintar, me dolía mucho pintar, entonces empecé a hacer pura ilustración digital en mi cama y mi terapeuta y mi ex y todos me decían de que pinta sobre tu vida, sobre tu experiencia con la enfermedad de Lyme. Y me rehusaba, uno por orgullo, y decía, no quiero que me metan en esa cajita, y no quiero ser la enferma, y que eso se convierta en mi identidad. Y no quiero hablar de mí, porque los pintores, los artistas buenos no hablan de uno mismo. Pero me di cuenta que todo es, o sea, que era puro orgullo y miedo. Entonces dije, trágatelo orgullo, dije, pinta de esto. No, si no que no se lo enseñes a nadie y no andaba con eso, pero la primera pieza que hice fue un autorretrato de mí así como que cansada y como que con hueva y con una taza de té, pero tengo alrededor de que una boa, uh-huh, así toda enrollada alrededor de mí y porque es como me sentía con la enfermedad de Lyme, es como te ves normal y tienes que hacer tu vida normal, pero traes cargando esta madre que te tiene exhausto y hace que te duela todo, que te está estrujando los huesos y te está cansando. Entonces, el Lyme, esto quería llegar a eso más adelante, pero qué bueno, no lo había entendido yo como parte de tu proceso como artista y sí, suena que fue muy importante. Importantísimo, fue un momento ahí clave. Y entonces, o sea, esto, como dices, te muerde la garrapata, uh-huh, empieza esto, ¿y cómo fue esa travesía? ¿Cómo fue el estar perdiendo pues esta capacidad de pintar el caballo de 3 metros? Uh-huh. Como dices, tener que ir y cambiar de eso a dibujar en una tablet. Uh-huh. Ese camino también, ¿cómo lo viviste? ¿Qué tal fue para ti? Pues fue muy duro porque ahí ya estaba empezando a irme bien, tenía un estudio de pintura fuera de la casa, ahí en la Roma, enfrente del Jardín Pushkin, estaba dando clases, estaba pintando mucho óleo y de repente ya no tenía la energía ni para ir al estudio, o sea, dar clases ya era un esfuerzo así sobrehumano, o sea, no me daba la vida. Entonces, pues le pedí a Adrián, a mi ex, que nos cambiáramos a un depa donde pudiera yo pintar.
tuve que dejar ese estudio y pues sí caí en una depresión muy cabrona porque era de que pues ahora qué hago. Y Adrián me regaló de cumpleaños un iPad Pro y un lapicito y fue, pues empieza a ser digital. Y yo, no, qué hueva, no es lo que yo hago, como que me rehusé mucho, pero lo fue. A ver, Janine, ¿es eso o nada? O sea, y como que sí, empecé, y primero lo usaba nada más para bocetar, para hacer bocetos que iban a ser luego cuadro, pero luego ya empecé a verlo como su propio, o sea, a verle el valor a ese medio. Sí, su propio medio. Y me sacó de la depresión el iPad porque me empecé a sentir útil otra vez, porque ya podía, o sea, de repente decía, uy, estuve todo el día en la cama, pero estuve todo el día trabajando. O sea, estuve trabajé y estaba ahí viendo la tele en la cama, pero estaba dibujando. Y también pude hacer cosas que antes no me da. O sea, a mí me encanta un chingo de que entrar en hacer detalles muy pequeñitos y hacer realismo. Y de repente en la pintura ya no podía, porque estar ahí horas haciendo pelitos me dolió un montón la espalda y acababa muerta. Entonces otra vez poder hacer ese nivel de detalle y poderme así súper rifar técnicamente se sintió muy bien. Entonces ya lo empecé a ver como digo, ok, puedo ser una artista, una ilustradora digital. Okay. Y estuvo muy fregón. Entonces luego ahí te digo, empecé a hablar de Lyme en mi obra y la gente empezó a conectar, cabrón, con ese tema. Esa enfermedad ha crecido muchísimo. Sí, o sea, ahorita es una mini epidemia, o sea, también por el calentamiento global, el ciclo de vida de la garrapata se ha extendido, entonces hay más garrapatas, se reproducen más. Aguantan más en diferentes climas. Se están adaptando y también es un rollo de diagnosticar. Hay mucha gente que tiene Lyme y no sabe que tienen y se lo diagnostican mal y les dicen que es fibromialgia o que es lupus, y pues luego resulta que no era eso. Entonces sí, mucha gente de la comunidad con Lyme o de gente que vive en dolor crónico veía mi obra y conectaba muchísimo. Decía, wow, o sea, se nos olvida lo importante que es sentirte representado, sentirte visto. O sea, a ver, nada más saber que alguien está sintiendo lo mismo que tú, que está pasando por lo mismo que tú, te hace, o sea, te puede sacar de una depresión o te puede, o sea, hacer sentir mucho mejor. Entonces estuvo mucha gente, o sea, ahí me sacó de la depresión uno, porque estaba trabajando y porque estaba conectando con gente y porque me estaban dando las gracias. Entonces también empecé a hacer retratos de amigos con Lyme y de su propio journey y como el Juan Pablo, el señor de los hielos, que fuimos a su taller. Que eran cosas que decíamos, también tú estabas con el Lyme, yo estaba con ansiedad y fuimos a meternos a hielo ahí a ver qué onda. Sí, y él también, entonces también hice su retrato de todo su journey, que era muy diferente al mío, pero también pues conectamos por ahí. Entonces, pues sí, como que o sea, di un brinco muy grande con respecto a mi carrera y ya sentía que estaba diciendo algo, porque me frustraba mucho el sentir que no estaba diciendo nada, pero porque no sabía qué decir. Okay. Entonces encontré algo que decir y toda mi obra empezó a tornar alrededor, o sea, no toda, pero casi toda empezó a tornar alrededor del Lyme, del dolor crónico, del dolor emocional que causa, de cómo afecta tus relaciones, Entonces sí, o sea, empecé a conectar con mucha gente gracias a eso. Y empecé a crecer como artista. Y luego ya llegó un momento en el que pasaron dos cosas. Pues me empecé a aliviar. El tratamiento empezó a funcionar. Después de años. Después de años, como 6 años. 5 años. O sea, no 6 años, como 4 años de tratamiento. Empecé a mejorar. También empecé a dar muchos brincos como emocionalmente, porque también estaba yendo terapia a la par, entonces tuve unos así como revelaciones o brincos, avances que di en terapia, y pues sí está muy conectado el bienestar emocional al físico. Entonces como también empecé a mejorar emocionalmente, mi cuerpo empezó a sanar y entre otras una crisis de que siento que ya terminé de hablar de Lyme, ahora de qué hablo. Y estaba como experimentando así, pero sentía que dije, esto ya terminé de hablar de esto. Claro. Y como que seguía hablando, pero ya no lo sentía tan auténtico y decía, ya me tengo que salir de esto.
¿y ahora de qué hablo? Pero bueno, estaba empezando a entrar en crisis cuando de repente, ¡pum!, pandemia. Y de repente, ¡pum!, divorcio. Entonces dije, ya tengo temas nuevos de qué hablar. Y lo chingón de la pandemia, para mí, es que estaba en casa de mis papás, estaba encerrada, y como que fue, wow, no me tengo que preocupar de dinero ahorita. El mundo se está cayendo, estamos en una situación muy rara, y yo dije, y mandé toda la fregada, y dije, voy a pintar. Dije, ya puedo pintar otra vez. Estaba muy emocionada porque ya físicamente el cuerpo ya me daba. Uh-huh. Y dije, a ver, voy a pintar de una forma que sea divertida para mí. O sea, porque antes cuando pintaba realismo me encantaba el resultado, pero sufría mucho el proceso. Y dije, no, tengo que pintar de una forma que me esté divirtiendo cuando esté pintando. ¿Y cuál era esa forma? Pues menos, o sea, hasta como niña chiquita, y si le quería meter lápiz o pastel al acrílico, se lo metía, y... ¿Le aventabas pintura o qué? Y no, pues no era tanto aventar pintura, pero vamos a pintar así de que... o sea, no sé, me estaba divirtiendo. Sí. Y... pero al mismo tiempo traía mucho dolor y confusión emocionalmente porque pues mi matrimonio se estaba viniendo abajo y yo en lo que aceptaba eso, que si esta relación no va a funcionar, todo eso lo estaba pintando, pero como que todavía intelectualmente no lo aceptaba, pero ahí estaba en mi subconsciente. Y ahora que lo veo digo, madres, o sea, mi subconsciente ya sabía. Sí. Que, o sea, ahora está muy claro. Pero también eso me sirvió para empezar a hacer como un lenguaje propio, una simbología personal, que yo decía, cuando pinto esto significa esto, y cuando pinto aquello, entonces ya es de que, a ver, quiero decir esto, entonces agarro ya mis propias simbología, mi propio alfabeto, y lo pongo en una imagen, y ya la gente que ya me conoce, que ya conoce mi obra, ya puede interpretarla, aunque yo no se la explique. Entonces sí, ese fue como otro brinco grande que di con respecto a mi obra, y salió de mis mejores piezas, salieron durante esta pues pandemia, lockdown, divorcio, todo eso. Entonces sí, se entremezcló mucho pues la pandemia, que todo lo que estamos viviendo todo mundo, y mi divorcio. Entonces de ahí tuve tema, y fue evolucionando, porque primero fueron piezas que hablaban como de que mi crisis personal, quién soy, qué quiero hacer con mi vida, qué está pasando. Ya me estoy volviendo loca porque no estoy sola, porque estaba encerrada en una casa con el que era mi esposo, con mi familia, con mis hermanos. Entonces era de que esta crisis de necesito estar tiempo sola, quiero matar a todo mundo. Entonces todo eso era mi obra. Y luego pues me separé, y entonces toda la obra hablaba como de duelo de mi divorcio, y primero era muy enojada, o sea, súper enojada, y se veía el odio en mi obra y todo el duelo, y luego fue así como de que todo mi redescubrimiento de que quién soy fuera de la relación, y estoy convirtiendo, o sea, como que sí, redescubriendo mi sexualidad y en cómo soy como mujer, y redescubriendo mi poder y mi autoestima, y todo va subiendo, la confianza en mí misma. Entonces todo esto lo voy contando en mi obra, es una historia. Y ahorita como que mientras todo eso estaba pasando, de que el divorcio, la pandemia, mi redescubrimiento y mi autoestima, uh-huh, fui haciendo las paces con mis orígenes, con Hermosillo, con el desierto, que era algo que siempre había peleado, como nunca encajé ahí, nunca estuve cómoda. Era como el símbolo, y entonces decía ciudad. Era como algo de mucho dolor. Okay. Pero, y entonces por eso también está toda esta dualidad, porque si es que soy de ahí, pero no soy de ahí. Y luego fue como de que no, yo no soy de ahí, pero ahí sí es de mí, sí es parte de mí. Es como de que yo no pertenezco al desierto, pero el desierto pertenece a mí. Y el hacer las paces con eso, y con mis orígenes, y con mi familia, como que, fue la nueva etapa de mi obra. Entonces por eso están muy presentes pues los cactus y el desierto, y todo lo que va pasando emocionalmente, siempre hay cactus. Esto que dices, Janine, de
como estar en paz con tus orígenes, el finalmente reconciliarte con todo y con tu familia también. Ese proceso ya hoy, ya que pasó, o sea, después de todo ese trabajo y después de todo ese dolor, o sea, no puede pasar sin ese dolor, ¿no? Primero. Y hoy en día, ¿cómo es que cambia la vida ya una vez que te entregas a, pues sí, a sanar, a dejar de echarles las culpas y como suele que todo mundo hagamos, ¿no? ¿Cómo es que cambia la vida para ti ya con eso? Ay, es padrísimo, porque, o sea, le decía, hace poco hace unos meses, como unos 2-3 meses, tuve terapia familiar con mis papás y toda la vida chocamos mucho, mis papás y yo, porque somos muy, muy diferentes y tenemos valores muy diferentes y ellos siempre lo han visto como, es rebeldía y a lo mejor sí empezó como rebeldía cuando era adolescente, pero digo, ya tengo 30 años, ¿cuándo van a decir? O sea, ya no es de que es rebeldía y que cuando madure ya voy a pensar igual que ustedes. Sí, no. Entonces, me decía mi papá, es que te veo estancada. Y yo, ¿cuánto tiempo llevas? Y yo se me hacía tan raro. Le decía, ¿cuánto llevas sintiendo que estoy estancada? Y me decía, no, pues unos 8 meses. Y le digo, ¿te das cuenta? Le digo, llevo toda mi vida peleando contra ustedes, peleando contra cosas bien fuertes que pasaron en mi vida, o sea, contra abuso sexual, contra una enfermedad crónica, contra un matrimonio abusivo, contra divorcio, o sea, toda la vida he estado peleando contra algo. Y luego me divorcié y estuve sobreviviendo y peleando contra mí misma y contra mis demonios, peleando por crecer financieramente y o sea, siempre estaba peleando y sufriendo por algo. Y esta es la primera vez en mi vida que estoy en paz conmigo misma y con el mundo y que me gusto, que me caigo bien. O sea, llevo muy poquito tiempo de paz y llevo exactamente 6 meses, 7 meses. O sea, lo que tú me ves estancada es que estoy en paz. Ajá. Y luego ahí como que se le prendió el foco y fue como, sí, o sea, era algo suyo que no está acostumbrado a verte también. A verte también. Y también él trae sus propias crisis porque vendió la empresa y se va a salir ya en septiembre y es lo único que conoce. Entonces ¿qué voy a hacer de mi vida? Entonces él es que siempre hay que estar peleando, siempre hay que estar luchando. Y yo le digo, estoy de acuerdo, siempre hay que estar creciendo y actualizándose, pero déjame descansar tantito. Sí. Yo llevo toda mi vida peleando y sufriendo. Le dijo, déjame descansar y disfrutar y déjame ser un hedonista un ratito y vivir despacio. Y él fue como que, no, sí es cierto, tienes razón, perdón y abrazo y así. Pero, ¿cómo se siente? Se siente increíble. O sea, es lo mejor que he estado en mi vida físicamente, profesionalmente, mentalmente, o sea... Qué padre. Pero pues sí, terapia. Sí, y ese proceso me imagino, ¿cuánto tiempo llevas en terapia? Y, bueno, con tus papás, tú sola. De adolescente iba a terapia, pero no eran terapeutas, o sea, eran terapeutas que me ponía a la escuela o que mis papás y siempre estaban dirigidos a, ¿por qué la Janine no sale bien a la escuela? Entonces era de que vamos a encontrar cuál es el problema con Janine para que salga bien en la escuela. Y decían, es que tiene déficit de atención o es que tiene esto. Entonces era... Y no tenía nada malo conmigo y no tenía ningún déficit, nomás era... Que no te interesaba. Estaba en el lugar equivocado. Sí. Y punto. Entonces era eso, era tratar de ajustarme al molde, era de que cabes en el molde y vas a terapia para encontrar cuál es el problema, arreglarlo y que ya quepas en el molde. Correcto. Entonces siempre fue la fuente de conflicto con mis papás. Okay. Y luego tuve un terapeuta muy fregón a mis 19, 20 años, que fue, gracias a él fue porque me animé a salirme de Hermosillo, a venirme a vivir para acá. Y iba muy bien con él, estaba haciendo mucho progreso y creciendo y de repente se murió en un accidente de carro. Fue muy duro. Y estuve años buscando aquí en la Ciudad de México terapeutas, pero
no encontraba ninguno que me gustara y luego la dejaba y me olvidaba y ya. Pero luego cuando me dio Lyme y dije, ahora sí necesito ir a terapia para procesar todo esto, pues emocionalmente, porque pues te afecta muchísimo cómo cambia tu vida de golpe. Y tus relaciones cambian, o sea, todo cambia. Y ahí Andrea, la esposa de Héctor, me recomendó a Roberto y empecé a ir con él y es el mejor terapeuta que he tenido en mi vida. Entonces sí, primero fue, pues sí, procesar todo lo de la enfermedad y luego también, pues, o sea, yo era de que, pues sale ahí de que todavía estás traumada por tus papás y es de que, creí que había acabado con esto, pero así es terapia, siempre es de que todo es culpa de tus papás, entonces es sacar todo el enojo y resentimiento de mis papás me echaron a perder, pero luego es aprender de que sí, pero ellos son así porque sus papás los hicieron así, entonces los perdonas y los aceptas. Entonces ya que aceptas eso, ya te empiezas a aceptar a ti mismo y empiezas a hacer las paces contigo y toma responsabilidad. Pero hay gente que sí se queda atorado en todo es culpa de mis papás y no salen de ahí, no los perdonan, entonces pues ya no haces nada al respecto porque dices es culpa de alguien más. Correcto, yo creo mucho en este tema de que echar culpas es justamente súper destructivo, ¿no? Y mucho este proceso también de los papás, por mejores papás o peores papás o los que te toquen, siempre vas a tener una bronca con ellos. Siempre la van a regar, siempre. Entonces, si es primero, te das cuenta del daño que te hicieron tus papás, lo lloras, haces el duelo, lo procesas, te enojas, sacas todo y luego ya es aceptar que hicieron lo mejor que pudieron, que te querían, o hay gente que no le tocó esa suerte y es aceptar que no los querían, no sé, es aceptarlo. Ajá. Y luego ya es pues tomar responsabilidad y es ¿qué vas a hacer tú? Y pues sí, hace unos meses me dio de alta mi terapeuta. Y fue un gran triunfo para mí, me estaba bien contenta, me dijo ya, jodamos a darnos unos meses. ¿Si quieres venir a platicar? Sí, pero andas muy bien, tienes herramientas emocionales para lidiar con cualquier cosa que se te atraviese. Ajá. Pero entonces sí, había andado bien, pero ahorita volví con él por miedosa, porque empecé una relación y fue, no quiero, como que me entraban miedos de, no quiero volver a repetir los mismos patrones, no la quiero regar, no quiero cegarme y volver o no quiero llevarme, pues sí, para evitar caer en mismos errores. Sí, es de que quiero tener una relación sana, y con esta persona creo que puede llegar a algún lado, entonces quiero tener una relación sana y reacciones sana y saber qué cosas me tocan a mí, qué cosas, entonces otra vez estoy yendo con él, pero una vez al mes, nomás así check-in y así, pero fue porque de que esto es nuevo y me da miedo. Pero sí. Oye, y bueno, regresando a la parte del arte, ahora ya otra vez, ya te tocó estar en la batalla, llegar a Lyme, ya madrear a Lyme, quitártelo, ya estar bien personalmente, físicamente. Hoy un día de Janine, así como artista, que ya también te abriste a nuevas cosas como lo de escultura, me imagino que también es parte de esta sanación, ¿no? Probar cosas nuevas y sentirte como que pues eres una picuda pintando, igual te abres a otra cosa y es difícil para todos empezar cosas nuevas porque no tenemos el mismo nivel de proficiencia, ¿no? De que somos excelentes ya. Y muchas veces por eso ya no probamos cosas nuevas. Entonces estoy seguro que eso como que correlaciona. Pero entonces, como ¿cuál es tu día a día? O sea, ¿qué te paras y qué haces? ¿Hay algo promedio? ¿Tienes una rutina? ¿Qué es más o menos la vida de Janine como artista? Pues sí, tengo una rutina, que la verdad amo mi rutina. Y tengo la fortuna de vivir despacio. Porque, digo, el estrés y andar en friega es veneno para la gente con Lyme. Entonces tuve que aprender a vivir despacio. Y lo bueno es que ahorita estoy en un momento de mi vida donde me puedo dar ese lujo. O sea, soy muy afortunada en ese sentido. Entonces sí, me despierto como a las 7 de la mañana y me hago un té. Como que... Y unos días, 2 veces a la semana voy a equitación. Voy a montar. Equitación.
Sí, nomás así para ya no, de niña entrenaba y competía y así, y ahorita no, voy nomás a dar unas paseadas y unas zanahorias a los caballos y así. Y si no voy a equitación me salgo a correr, me voy ahí a la Amsterdam, a la Condesa y le doy unas vueltas, me compro un café, me lo tomo en el parque mientras mi perro el Aurelio juega y luego ya me regreso a la casa, me baño, me cambio y trato de que a las 10 ya estar trabajando. Y pues a veces pues me pongo a trabajar, o sea, ya sea en el proyecto, si tengo algún pedido, pues trabajar en ese pedido, si, o sea, lo que tenga que hacer o proyecto personal o algo, pues me pongo a hacerlo y me pongo a pintar o a dibujar o a veces pues sí, tengo llamadas con clientes o con proveedores o con colaboradores. Ahorita pues como estoy trabajando con artesanos en Sonora, pues es estar checando el progreso de eso. Entonces sí, luego me doy un break como a la 1, me hago de comer, descanso un rato y luego trabajo un par de horas más en la tarde y luego ya. Y así ya te digo. A descansar. Okay. Y para la obra en sí, ya cuando te quieres así de... No sé cómo te surja de inspiración, eso también dime, pero... O sea, ya una vez que dices, quiero hacer tal cosa, o sea, ¿cómo es todo ese proceso creativo? ¿Y cuánto tiempo te toma? Me imagino también, creo que lo decías hace rato, esto de que un artista se hace, pues... dibujando y dibujando y pintando y haciendo y haciendo. Entonces, ¿qué tanto pintas así como en masa? O sea, ¿cuánto tiempo te toma hacer un cuadro? O sea, todo eso. No sé, soy muy caprichosa y soy cero disciplinada, entonces depende mucho de mi humor. Pero escribo un montón, tengo un diario, entonces de ahí salen un montón de ideas. Y cuando estoy sintiendo algo muy fuerte, cuando ando hormonal, emocional y soy bien llorona y me pongo a llorar, de que saco el cuaderno y empiezo a dibujar o a escribir cosas y entonces de ahí me salen muchas ideas. Entonces sí, cuando ando down, triste, pues también al mismo tiempo digo, esto va a ser útil. Entonces canalizo todo ahí a las ideas. Pero si todo el tiempo anduviera triste no las pudiera ejecutar, todo se quedaría en los bocetos. Y pues ya que ando bien, que ando de buen humor y todo, agarro todas estas ideas y las ejecuto y las pongo en un cuadro. Entonces sí, primero hago los bocetos. A veces nada más se me viene una idea a la cabeza y saco las notas y digo, esto así, 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 lo describo. Y luego lo agarro el iPad, agarro un cuaderno y hago bocetos. Y luego hago el boceto digital. Entonces hago el cuadro tal y como lo quiero, pero en digital. Y así te ahorras mucho tiempo porque ya no andas adivinando de que, no me gustó así, le voy a cambiar todo el color y entonces tienes que hacerlo a mano. Entonces digital, hacer cambios es más fácil. Entonces de que, lo quiero más grande, lo quiero más chiquito, lo quiero de este color o de este color. Y haciendo de que cambiándole hasta que queda una composición que me gusta. Y luego ya lo ejecuto y lo pongo en el lienzo. Y al final eso termina siendo lo menos tardado. O sea, me puedo tardar desde un solo día hasta un par de semanas. Luego también hay cuadros que luego digo, no me está saliendo como me gusta y me cae gordo y lo dejo. Y a veces lo dejo y ya nunca lo volví a tocar y lo tiré a la basura. Y a veces que lo dejo meses y un día algo pasa y lo agarro y lo vuelvo y lo acabo. O sea, soy impredecible en ese sentido. Entonces me imagino como que no hay una meta tan clara, no tienes unas metas de tengo que hacer tantos prints o tantos dibujos o tantos así al mes o algo así. No tengo una meta clara. Debería. Pues es pero que también es proceso creativo de cuando te sientas como para hacerlo. No, pero por ejemplo, ahorita en este momento estoy trabajando. Dije, ya tengo un proyecto grande de varias piezas que quiero hacer que me van a costar dinero de escultura y pintura. Ya tengo todos los bocetos, pero no lo he ejecutado. Pero digo, necesito dinero para hacerlo. Entonces lo que voy a hacer un print. Hice una ilustración de edición limitada en una técnica que se llama risografía. Entonces voy a hacer, no sé, todavía no he decidido de qué, 30 de edición limitada y lo voy a vender y con eso voy a juntar dinero para hacer ya mi proyecto grande.
Entonces sí, o sea, le voy a invitar a mis coleccionistas y a la gente que ha comprado ahora de que, oye, cómprame esta pieza y me vas a estar ayudando a hacer este otro. Eso también a muchos es a veces también hago preventa y les digo, mira, voy a hacer esto si quieres irlo precomprando, o mira, aquí está el prototipo chiquito, lo voy a hacer en grandote. Entonces sí tengo metas, pero soy medio desordenada. Ok. Sí, pues es que también, o sea, de todo lo que me vas platicando, mira, yo lo que interpreto es como el arte es como una forma de expresión 100%. O sea, ya la venta o lo que sea ya es a ver si se da bien y si no... No, depende también de la persona, porque conozco, o sea, sí tengo colegas que sí lo ven como algo puramente comercial. Okay. Que se van o por tendencias o que ya encontraron algo que se les vende, entonces hacen eso en todas las formas, tamaños y así, y se dedican y que son muy buenos vendedores y les va muy bien. Y a mí no se me hace menos legítimo eso, no, o sea, cool. Está fregón, y si se vende, qué bueno, y qué bueno que te esté yendo bien. No es el tipo de arte que yo quiero hacer y que a mí me llena, pero no es menos válido. 100%. Entonces sí digo, ay, quisiera ser mejor vendedora, quisiera ser, o ser mejor con los negocios. O sea, últimamente sí antes yo era muy, muy desordenada y muy responsable, financieramente, pero pues en mi primer año de divorcio que andaba yo pues sobreviviendo y de que mi vida había cambiado y no sabía qué hacer conmigo. O sea, estaba más bien pues reconstruyéndome emocionalmente. Ya llegó un punto donde ya andaba bien emocional. Fue hora de poner mis finanzas en orden, porque esto no es sostenible, porque voy a acabar toda endeudada o voy a acabar en la calle. Y me metí a clases de finanzas personales y empecé a aprender y a como que tener más orden. Y ahorita te digo, no soy de que una super mujer de negocios y nada, pero ya estoy por lo menos bien, no estoy endeudada, estoy estable, pago mi renta, o sea... Oye, todas estas nuevas tecnologías, digo, creo que con esto que platicas del iPad, que te permitió, pues, básicamente pintar cuando, pues, digamos, eso hace 20 años no se hubiera podido hacer. ¿Qué otras formas has encontrado, gracias a la tecnología, de vender más, de alcanzar más gente, pues sí, de tener un negocio más sostenible? Sí, pues mira, como la forma en la que a mí me ha ido pasando es que a veces yo digo, ay, quisiera aprender tal o tal, pero como no tengo un proyecto en concreto, no lo había aprendido. Pero luego, si me llega un proyecto en concreto, por ejemplo, todo el mundo me decía, deberías aprender de NFTs y vender NFTs, y pues como que veía y decía, no, qué hueva, o como que no sé qué, o como que no se me venía nada, no me llamaba. Pero luego Saatchi Art, que es ahorita la plataforma de compra y venta de arte más grande del mundo, pues yo llevo años trabajando con ellos y me han apoyado mucho. O sea, me promueven y pues sí, he recibido mucho apoyo por parte de ellos y me invitaron a su proyecto de NFTs. Entonces invitaron a sus artistas favoritos, que eran como 100, y nos dijeron, mira, vamos a hacer este proyecto de avatars inspirados en los autorretratos de Van Gogh. Y cada quien hace su propia interpretación, pero eso tiene que ser de este tamaño, tiene que ser algo relacionado con Van Gogh y tienen que ser avatars. Entonces ahí pues nos hicieron un perfil, un servidor en Discord, y ahí nos pusieron a todos los artistas y básicamente nos dieron clases de NFTs, tutoriales y qué es, como. Entonces ahí aprendí todo el proceso, cómo funciona y los pagos y los valores. O sea, fue una clase de NFTs. Ajá. Y teníamos ahí seminarios y cualquier duda que tuviéramos ahí nos respondían. Entonces sí, aprendí todo lo que iba a aprender sobre NFTs. Hice yo 10 piezas y cuando los lanzaron fue un éxito y se vendieron en 2 horas. Entonces sí, estuvo muy padre la experiencia, buen dinero. Entonces como que, pues sí, fue un nuevo skill que aprendí, cómo hacer
y vender NFTs. Y también lo de los prints, ¿no? Venderlos online. Sí. Ha estado muy bien. Sí, vendo prints online de edición abierta, de edición limitada. Y por ejemplo, más recientemente también pues empecé mi proyecto de escultura, pero como estoy colaborando con otros artesanos, pues había estado haciendo los bocetos a mano y fue, voy a tener que aprender a modelar en 3D. Que algo que no, o sea, que sabía que tenía que aprender a hacer, pero me daba hueva y la curva de aprendizaje pues está empinada y son muchas herramientas. Ajá. Entonces yo fue, qué hueva, pero vamos a aprender a modelar en 3D. A ver, ¿cómo es modelar en 3D? O sea, me dices y pues digo, suena interesante, pero no tengo ni idea. Pues hacer un dibujo en 3D a computadora. Ok. Ajá, como animación. Entonces sí, dije, pues me puse a ver los diferentes softwares y dije, a ver, creo que Blend es para mí. Me metí un curso de Blend, me compré una tableta Wacom y pues sí, ya me actualicé en ese aspecto. Entonces órale. Ya ahí ando haciendo de que las esculturas que quiero mandar a hacer con los artesanos, pues ya están de que en 3D, para que puedan verla por todos los ángulos. O sea, tú la diseñas. Ajá. Y ellos la ejecutan. Sí. Okay. Y digo, ahorita es algo muy básico, pero digo, mira, pues ya que aprendí Blend, ¿qué más puedo hacer con Blend? ¿Qué vamos a hacer? Entonces digo, ahora puedo hacer todo un paisaje en 3D y eso puede ser un NFT. Entonces estos dos skills nuevos que aprendí, ya los juntas y haces algo nuevo. Entonces como si hago una exposición como parte de, o sea, tengo las esculturas y tengo la pintura, pero luego también tengo por ahí un casco de realidad virtual y te metes y está este paisaje y también es un NFT. Entonces sí, todo ahí lo puedes ir mezclando y usando y... Entonces sí, también los NFTs pues los hice a mano. De hecho, son cuadros en acrílico. Entonces vendí el NFT, también vendí la pieza original. Claro. Órale, pues sí, muchas oportunidades diferentes, ¿no? Sí, está padre estar aprendiendo. Y bueno, Janine, llegamos al segundo y último paréntesis de expresiones artísticas que más te gustan a ti. Uh-huh. Ahorita me gustaría empezar con la música. Uh-huh. ¿Qué canción o qué artista? Ya me dijiste que tú eres más de la pieza, ¿no? Entonces, ajá. ¿Qué canción o canciones pondrías ahí en tu mero top? Pues no sé. Tú sabes que yo siempre fui metalera. Siempre, como cuando éramos roomies, conectábamos mucho en ese aspecto. Pero está conectado con mis películas favoritas. De mis piezas favoritas es la Love Theme de Cinema Paradiso. Okay. De Ennio Morricone. Es una pieza de música que me mueve cabrón. Me gusta mucho la música del cine, de hecho. Y los scores. Ajá, los scores, sí. Pues que están diseñados para hacer un mood, pues, y sí, para provocarte, ¿no? Algo. Entonces, sí hay muchos scores de películas que me hacen llorar. De Interestelar también. Sí, también. Sí, Hans Zimmer, todo lo de Hans Zimmer, de que me mueve muchísimo. ¿Qué más? Pues sí, yo diría así, música clásica, scores de películas, rock. Órale, está cool. Y luego un libro. Yo no soy tanto de leer novelas y cosas por el estilo. Me la paso leyendo de negocios, economía, finanzas, desarrollo personal. Y de novelas no soy tanto. Soy fan del Conde de Montecristo, me encanta. Pero fuera de ahí no le sé mucho. ¿A ti cuál es la que más te gusta? Pues fíjate que llevaba mucho sin leer novelas. O sea, de chica, pues, o años antes leía un montón de novelas. Y luego me dio un año de leer cosas más de ciencia. Leía mucho de ciencia, y de biología, de neurología, de psicología evolutiva. Pues ahí nos prestábamos el Brief History of Time, ¿no? Ándale, de ese tipo, o el de Grand Design de Stephen Hawking, también me gusta mucho. Pero últimamente dije, voy a volver a las novelas y más de, pues sí, volvemos a mi amor a la fantasía y a la ciencia ficción. Pero volví antes de que saliera la película de Dune,
ya estaba yo con la cosita de tengo que leer Dune. Porque pues, todos mis amigos o toda la gente alrededor de la cultura pues nerd, geek y así era como de que Dune es el máximo. O sea, lo más importante de literatura de ciencia ficción que tienes que leer. Entonces yo dije, güey, tengo que leer Dune. Y ¿Tengo que? O sea, es por cultura general. Sí. De que I'm not a real nerd. Si no leo Dune, no sé, me van a quitar mi licencia de nerd. Pero, ajá. Pues sí, me leí todos los de Dune y sí me cambiaron, sí están bien cabrones. No por lo menos yo diría los primeros 4. Los demás, ya que los publicaron, ya que se murió Frank Herbert, los publicó su hijo, como que ya está muy alejado de lo demás. Digo, siguen siendo algo muy interesante, pero por lo menos la trilogía original de Dune sí es... O sea, no nomás es una novela de ciencia ficción muy interesante y emocionante y es de que, uy, ¿ahora qué va a pasar? O sea, su relevancia sociopolítica, religiosa y ecológica son importantes. Relevantes. Ajá, son relevantes y muy interesantes su punto de vista y las predicciones que hizo y cómo puede hablar de naturaleza humana y política y religión y cómo está todo conectado y cómo todo eso afecta a un ecosistema. Está cañón como algunas obras, digo, también de Wells, por ejemplo, que te ponen ahí. Sí, está claro cómo la gente puede... Predicen, ¿no? Cómo predicen, o sea, y basado en simplemente saber de naturaleza humana. Es muy interesante. Sí. Y por último, yo creo el más importante de todos, hablando de pintura, Janine, para ti, que no sé si es ahí las obras de algún artista o alguna en particular que también te llame mucho la atención. Y yo, a pesar de ser pintora, siempre dije que la música es un medio superior a la pintura. Okay. Porque a mí nunca me había... O sea, tengo toda una playlist de canciones que me hacen llorar. Y que me llegan, que me duelen, o sea. Pero nunca me había hecho llorar un cuadro. Ninguna pieza de arte. Hasta hace un par de años, poquito antes de que empezara la pandemia, fui a España. Y yo siempre fui muy, muy fan del Greco. Desde chiquita. Y vi un mural de él, del funeral de don Gonzalo Ruiz. Okay. Y es un mural que está en una iglesia. Y tuve la mala suerte de que empezó el lockdown yo estando en España. Porque era como que cuando... Me acuerdo que te decíamos que no fueras y te valió madre. Pues sí, como que es que nadie, como que no lo dimensionabas en ese tiempo. Sí. Era algo raro que estaba pasando en China, no era algo que estaba pasando ahí. Sí. Pero bueno, cuando todavía no era el lockdown, pero ya estaban cerrando todo, ya no está yendo. Entonces me tocó ver esa pieza sola. Y es un lugar que normalmente está atascado de gente, que no lo puedes ni ver bien, que es de que avancen, como ir al Louvre y ver la Mona Lisa, pues. Entonces me tocó ver esta pieza a mí sola en esa iglesia y me conmovió tanto que sí me sacó un par de lágrimas. Entonces, y eso que soy atea y es una escena religiosa, pero muy, muy poderosa. Qué cool, qué cool. Oye, entonces ya como que resumiendo y también viendo pues todas estas oportunidades que has tenido por vivir en la época en la que vivimos, ya nos platicaste de cómo hacer pues hasta este modelado en 3D, que me parece así pues muy, muy, muy interesante, está súper cool, que ya te permite vivir del diseño nada más de la obra y no tanto como en el, vamos, ejecutándola. Te libera, básicamente te multiplica tu poder creativo. Sí, porque ya puedes empezar a hacer pues te conviertes en un director creativo y empiezas a hacer en todos los medios. Ajá. Entonces, todo eso ahorita, pues tú dirías que promueve a que haya más artistas, más arte, más gente que dé los pasos, que se tome ese camino tan complicado que a ti también te tocó recorrer al principio, o sea, que hay más consumo, que hay más todo, como para que más gente se aviente, porque es algo que mucha gente quiere y lamentablemente pues no se avienta, ¿no? Entonces,
¿crees que hay más oportunidades hoy en día y siguen surgiendo? A lo mejor no iría, o sea, herramientas siempre va a haber, siempre ha habido, o sea, no se me hace tanto algo como de herramientas, sino como de exposure. Y creo que por las redes sociales más gente puede ser artistas, porque antes, pues sí, era más difícil porque solo le vendías a una élite y solo le vendías, o sea, y tenías un mecenas que te mantenía y entonces, o sea, si tenías el privilegio de entrar ahí con la gente rica y con las élites, ya podías ser artista. Pero ahora no es necesario eso, o sea, ahora le puedes vender a las masas, entonces ahora tienes una cuenta de TikTok donde haces conejitos de barro y están súper cute y todo el mundo es de que, oh my God, qué lindos, o sea, y gente que jamás te hubiera visto, pues llegas a ellos, entonces ya no necesitas representación de una galería, ni conecten, ni que te presenten, ni nada. Si tienes una buena presencia online y gente que conecta con tu producto, puedes vivir de eso, puedes vivir de hacer conejitos de barro, o de hacer cosas de crochet y máscaras, o de darle makeovers a Barbies, Una chava que es de Ucrania, creo que también sale tocando la guitarra. Y así una partecita de guitarra tiene cuántos seguidores, ¿no? O sea, de todo tipo yo creo que hay mucho. Sí, a veces es buen arte, a veces es mal arte, a veces es muy mal arte, pero pues hay gente que conecta con eso. Sí, claro. Y a veces que yo digo, otro güey haciendo retratos de celebridades, o sea, me cago los retratos, pero hay gente que le gusta, que lo compra. Ajá. Y digo, mira, o sea, ok, a mí me cagan los retratos de celebridades, pero si puedes, qué bueno que puedes vivir de eso en vez de un trabajo que odias. Sí, claro. Qué bueno, así, o sea, sigue haciéndolo. Sí. Y bueno, y ya retomando un poquito y yendo hacia el cierre, Janine, ahí te quisiera preguntar de todos estos... Nuevamente, todo este camino que ya te tocó recorrer, quisiera saber cuál juzgas tú que ha sido el reto más grande que has tenido que superar, lo que te daba más miedo, y que hoy que ya estás bien, como me platicabas, que ya estás graduada de terapia, ya todo avanzando, ¿qué sería? ¿Y cómo te sirvió para bien? Aprender de ser responsable con el dinero. Es lo que más me ha costado trabajo. Okay. Soy muy impulsiva y muy gastadora y vengo de una familia privilegiada donde el dinero nunca ha sido problema. Entonces nunca aprendí a ahorrar. Nunca aprendí a cómo funciona los intereses en una tarjeta de crédito. Nunca siempre hubo alguien encargándose de mí. O sea, fue a mi papá o mi ex esposo o alguien, o sea, siempre había alguien cuidándome. Sabía que nunca me iba a quedar en la calle, que nunca me iba a hacer falta nada y de repente, pum, estoy sola, estoy divorciada, ya no quiero vivir con mis papás, quiero vivir aquí, quiero pagar mi renta. Y antes, sí, pues si tenía income inestable, no pasaba nada, porque, o sea, desde que llevo 3 meses sin dinero, pero tengo un techo, tengo comida, tengo alguien que me mantenga. Entonces, aprender a mantenerme yo solita del arte, porque antes de casarme sí tuve una chamba, sí tuve de oficina y así. Sí. Donde sí un par de años me mantuve yo sola, pero es muy difícil, es muy diferente mantenerte tú sola. Así con algo más estable. Con una quincena. Sí. Y teniendo 22 años y como que no tienes tantos gastos y no estás pensando, el seguro médico y no sé qué, y tenía roomie, pero de repente es, no tengo roomie, no tengo quien me mantenga, estoy viviendo del arte, no sé no tengo quincena. Y aprender a ser disciplinada con eso y ordenada y a tener un presupuesto y a pegarme a él y empezar a tener ahorros y empezar a pensar en cosas como pagar un seguro y fondo de retiro y así ha sido el reto más grande de mi vida. Órale, qué cool. Pues ya lo integraste y la verdad mucha gente del lado creativo pues no, o sea, totalmente de acuerdo, no lo ves. Ajá. Sí, tengo muchos amigos que vivían así también y ahora es como yo de que todos hay que tener educación financiera. Y soy que poniéndole atención a tus TikToks y empezando a ver a más creadores en ese sentido, sí.
Y también, pues Nadia, mi amiga que es asesora financiera, pues le empecé a presentar amigos artistas que digo, ok, yo, voy a tener una herencia, mi familia, o sea, yo voy a estar bien, pero sí tenía amigos que era de que necesitas un plan de retiro, morra, o sea. Sí, claro. Y sí, le empecé a presentar a varios amigos y ya todos estamos de que, qué bueno, wow, de que esparciendo la salud financiera. Exacto. Bueno, buenísimo. Oye, Janine, hacia adelante, ¿qué proyecto, qué es lo que más te emociona yendo hacia adelante? ¿Es seguir creciendo como pintora? ¿Es estas nuevas disciplinas a las que te estás metiendo? ¿Qué es lo que más te emociona? Me emociona no saber qué va a pasar. Eso. O sea, y siempre, y como que ya le perdí el miedo a aprender cosas nuevas. Y digo, a ver, ¿sabes qué? Quiero aprender de esto. Me voy a meter a clases quiero aprender a hacer modelado en 3D. Clases. Quiero aprender de motos. Clases. Me estoy metiendo a clases de todo. De moto. Ajá. O sea, y sí, entonces sí estoy, o sea, quiero aprender un nuevo idioma, aprendo. Entonces, y empiezo, o sea, he aprendido a mezclar las cosas nuevas que aprendo. Y digo, mira, de aquí puedo agarrar esto y esto de acá y hacer algo nuevo. Y entonces no tengo idea de a dónde voy a ir, pero mientras me siga moviendo y siga creciendo y siga aprendiendo, pues la vida va a seguir estando interesante. Claro. Oye, y si pudieras regresar hace 10 años, cuando te viniste a la Ciudad de México por primera vez y pudieras decirte, aprende esto ya. O sea, ahorita me dices, quisieras aprender más cosas y ya te avientas, ¿no? ¿Qué volverías atrás y te dirías, Janine, aprende esto que te va a servir más que nada, apréndelo ahorita que tienes 20 años, 22 años? Salud financiera. ¿Otra vez? ¿Sí? Eso y Blend, modelado 3D, o sea. Ok, estar ahí en la vanguardia. Pues sí, o sea, hubiera sido más útil también cuando hacía más chamba de ilustración y no tanto de artes plásticas. O sea, no sé, me hubiera caído más chamba ahí. Pero digo, también está padre ir aprendiendo cada quien aprende a sus tiempos y cuando lo necesitas. Igual y pasas la oportunidad y ya, el camino es lo interesante. Sí, porque también digo, me hubiera gustado ya tener inteligencia emocional a mis 20, pero es de que, bueno, es algo que también toma años desarrollarse, que era un adolescente, o sea, sí. Entonces fue que no pude haber aprendido todo lo que aprendí en terapia, de que, antes. Claro. Tienes que llegar ahí, vivir la vida y tener experiencias. Tener los trancazos, ¿no? Sufrirlos. Sí. Atravesarlos. Oye, Janine, y si tuvieras algo que le pudieras recordar a los casi 8,000 millones de personas que decimos al planeta Tierra nuestro hogar cada mañana y que hiciera pues un bien al mundo, que fuera un mejor día para todos, ¿qué sería? ¿Qué les dirías? Vayan a terapia. Cuídense. El mundo fuera mejor si todo el mundo se conociera a sí mismo y pudieran identificar, categorizar sus emociones, porque el que no se conoce y no sabe identificar sus emociones es controlado por ellas. Hasta los que dicen que son más intelectuales que emocionales, ¿no? Esas son la gente que más es dominada por sus emociones, porque son algo ajeno para esas personas. Y son los que acaban teniendo breakdowns, úlceras, que acaban tomando decisiones subconscientes sin saber por qué hacen las cosas. Entonces, aunque no tienen outbursts emocionales, todas sus acciones son dictados por ellas. Igual hasta el mal en el mundo tiene que nacer por algo así, ¿no? Sí. Es totalmente emocional, de algún trauma, de algún... Sí, el que no trabaja sus traumas, no los confronta, no hace el trabajo, va por la vida cometiendo los mismos errores sin aprender, en el mismo círculo vicioso, sin romper pues, los vicios de su familia. Entonces, sí, creo que eso es algo que debería ser obligatorio para todo mundo. Yo también considero que es buenísimo, ¿no? A mí me ha servido muchísimo también. Sí, y te sirve no nomás de que para dormir bien en las noches y tener relaciones saludables, te ayuda o sea, a mí, entre más crezco en ese aspecto de mi vida, mejor artista me hago, crezco profesionalmente y me hago mejor con el dinero y me desatora para
poder aprender cosas nuevas y salirme de mi zona de confort y, o sea, y pues y poder llegar a tu máximo potencial como ser humano. Claro, de eso se trata, ¿no? Oye, Janine, pues de verdad que he estado aquí fascinado platicando contigo durante, pues que más de una horita, y vamos por hora y 20. Toda esta percepción, todo esto como me explicas tu vida, de verdad, te lo decía hace rato, creo que es 100% expresión el arte para ti. Es una forma de hablar, como estamos hablando aquí, de tener una pintura, de escribir, de conocerte a ti misma, de desarrollarte. Me ha tocado estar ahí a lo largo de tu vida y yo también he visto, ¿no? Cómo eso se va... Te ha tocado gran cacho, sí. Se va formando. Y justo te quería también agradecer por algo muy particular en este espacio, que fue cuando yo dije... ¿Qué jefaza aquí la Nini? Y es en el momento, pues, quien sea que me tiene en redes sociales me ha visto que salgo con la puca, ¿no? Con la perrita, con la dálmata. Y tú eras la mamá original de la puca. Y bueno, en esos momentos cuando empezaron los viajes y que ya no la podíamos cuidar ahí en el departamento y todo, y que termina yendo a casa de mis papás y regresaba y luego sufrían todo mundo y así. Y cada vez tu mamá, ya no te la voy a devolver. Ya no te la voy a devolver. Sí, mi mamá la quería raptar. Y recuerdo mucho el momento cuando fue que ya tomaste la decisión y dijiste, se las doy, ¿no? Y yo te puedo decir sinceramente que si yo pienso en la puca, en la perrita, que es un animal que yo adoro, y digo, ¿cuál es el mejor momento que me ha dado el tenerla? No es un momento con ella. Es el momento en el que me la diste y que nos abrazamos y que llorábamos ahí. Me hace llorar otra vez. De verdad que te agradezco muchísimo por ese momento. Ahí es cuando dices, alguien da nada más porque sí, porque ves bien en algo o alguien más, ¿no? O sea, y puedes apegarse y puede ser. Entonces por eso te quería dar las gracias. Creo que todo el mundo iba a ser más feliz y la puca iba a ser más feliz ahí en tu casa. Y sí, no, es 0 me arrepiento de esa decisión. Creo que los ha hecho muy felices a ti, a tu mamá, a tu familia en general, y ella se ve que también tiene una vida de reina. Lo digo porque de verdad, cuando pienso en momentos que agradezca, ese es de los que me viene, siempre. Entonces, muchísimas gracias por eso. Y antes de irnos, ¿nos puedes decir tus redes sociales para quien sea que ha estado escuchándonos platicar y todo, que te siga, que vea tu trabajo, que te conozca más a profundidad? Pues digo, lo bueno de mi nombre es que soy la única Janine Ruibal de todo el internet. Entonces buscan Janine Ruibal en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok. Yo les voy a salir, nadie me gana. Nunca, o sea, soy la dueña de todos los dominios, de todos los nombres de usuario Janine Ruibal. Entonces, sí, así me pueden encontrar. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Janine. Gracias por romper el molde. Gracias a ti, gracias por invitarme. Y qué bueno que jangueamos, que platicamos. Hace mucho que no nos veíamos. Sí, buenísimo, Janine. Pues gracias. Muchas gracias por acompañarme a romper el molde. No olvides darle like, suscribirte, dejar tus comentarios y compartir este video con alguien a quien le pueda interesar. Recuerda que la intención aquí es simplemente sumar. Y mucho te agradeceré que nos ayudes a llegar a más gente. Muchas gracias a Move Lab por ser la casa de Rompiendo el Molde y por ser un espacio creativo dedicado a la producción audiovisual. Y a Kluma, clúster mexicano de animación, que impulsa tanto al desarrollo de talento en el mundo de producción audiovisual. Si eres un creador de contenido o quieres tener experiencia en producción, asegúrate de contactar a Kluma y a Move. De nuevo, muchas gracias por escucharnos, espero que podamos seguir creciendo juntos y que sigamos rompiendo el molde.